La charla de hoy la voy a estar ilustrando, además de con las imágenes de algunos objetos e iconografía relacionada, la voy a estar ilustrando con algunas citas tomadas de la misma novela Negro el dolor del mundo de Marcelo Caruso. Así que todo lo que encuentren entrecomillado acompañando las imágenes, se trata de citas de dicha obra para ir viendo cómo se vincula, qué bien documentada que está desde el punto de vista histórico, y también cómo se vinculan siempre la literatura con la historia. Bueno, ¿cómo vemos a los afro en la arqueología? Y en particular en la arqueología de Casa Lepage. Luego va a estar hablando también Daniel de estas cuestiones. La arqueología del periodo colonial nos muestra una Buenos Aires mucho más multiétnica de lo que solemos considerar. Y es así que, con lo complejo que resulta esta sociedad, sería artificioso, por un lado, estar separando los objetos entre objetos afro y objetos no afro. A lo que voy es que estos recipientes que usaban las mujeres que cocinaban en las casas porteñas, como la que nos tocó excavar en esta oportunidad de actual Casa Lepage, fueron seguramente hechas y seguramente utilizadas por miembros de las poblaciones afro o afrodescendientes en Buenos Aires, porque ellos eran quienes cocinaban en las casas porteñas, ¿no? Y ellos eran quienes hacían estas artesanías, mezclando también sus tradiciones con las tradiciones indígenas regionales y con lo que necesitaban los europeos en sus casas, ¿verdad? Esto se ve claramente en las pinturas de castas, donde además podemos ver la flexibilidad que había y cómo en realidad las diferencias entre las personas, de acuerdo con su genética, por decirlo de alguna manera, para evitar el término raza, eran mucho más plurales de lo que solemos considerar, ¿no? No se trataba solo de negros y blancos, sino que toda esta flexibilidad que hubo en la consanguinidad hizo que hubiera distintas categorías que los españoles se encaprichaban con clasificar, ¿no? Y estos cuadros de castas son la imagen de esto. Por ejemplo, en este caso es español y negra, forma mulato, ¿no? Y también vemos cómo en el caso de las mujeres afro, hubo una tendencia, seguramente no tuvo mucho que ver con su propia elección, ¿verdad? Pero hubo una tendencia a los matrimonios exogámicos o a las uniones exogámicas, mientras que los hombres afro en realidad tendieron más a formar pareja con mujeres afro, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, de tendencias generales y de cuestiones estadísticas, no significa que no haya habido casos de todo tipo. ¿Dónde vemos vuelvo a dónde vemos a los afro y a los afrodescendientes en la arqueología de Casa Lepage? Los veíamos en esos enseres de uso cotidiano, los vemos, por ejemplo, también en las pipas de fumar, de las que vamos a estar hablando también próximamente, en la simbología que se aplicaba a estas artesanías, y vemos así cómo a través de la arqueología se puede estar hablando tanto de esta mezcla de tradiciones, como de la persistencia de identidades, ¿no? Y podemos empezar a hablar del valor transformador que pueden tener estas resistencias en cuanto a una cultura multiétnica, ¿no? Yo creo, y ya esto es una opinión personal, que la preservación del patrimonio histórico, y particularmente de su diversidad cultural, ¿no? Y la preservación de la diversidad cultural actual también, es lo que puede garantizar nuestra misma preservación como raza humana, porque es ahí donde están, no me gusta decir yacen, porque suena muy, muy estático, es ahí donde están activos los saberes y los sentires, ¿no? Que pueden hacer que seamos más versátiles, que logremos superar distintas contingencias históricas,
y me atrevo a decir como la que estamos atravesando el día de hoy, ¿no? Es buscando en otros saberes, que también son nuestros, cómo podemos crecer como raza humana. Bien, habiendo dicho esto, les cuento también que los negros se ven en la documentación escrita en Kazán Lepage. En los autos de bienes de difuntos de la señora Josefa Puebla, propietaria de la primera edificación que se construyó en el solar a fines del siglo XVIII, vemos la posesión de 6 esclavos. Un negro llamado Mariano, que servía de cochero, de edad avanzada y de estado casado, que fue tasado en 60 pesos. Un dicho, es decir, un negro, ¿no? Llamado Francisco, como de 50 años, casado, en pesos 40. Una dicha llamada María, y de Midem, con dicho Francisco, 80 pesos, es decir, casada también, ¿no? Un mulato llamado Pedro, como de 22 años, de oficio sastre, en 200 pesos. Y una negra llamada Paula, como de 40 años, casada, en 25 pesos. Este es el valor que se le dio a los esclavos de Josefa Puebla en el momento en que ella murió y fueron a tasar sus bienes para la herencia, ¿verdad? Esto es realmente muy, muy crudo verlo así, y me permito señalar esta contradicción, ¿no? Entre esta idea de que en Buenos Aires fueron buenos con los negros, viendo en cambio cómo se les ponía precio por encima de las mulas, ¿no? Porque luego de esto, en el mismo documento, están las mulas, y uno ve que las mulas con sus arreos cuestan más o menos lo mismo que el mulato llamado Pedro. ¿Sí? 2 mulas con sus arreos. Y están ahí puestos como un bien. Si esto no es violencia, no sé qué es. Vamos a hacer una breve, voy a tratar de ser breve, reseña histórica sobre cómo fue que se fue dando esta introducción de la población afro en Buenos Aires. En 1534 es que ingresan al Río de la Plata los primeros negros con la licencia de Domingo Martínez de Irala. 2 años más tarde, ya en la primera fundación de Buenos Aires, 1536, se le permite llevar a Pedro de Mendoza 200 esclavos negros, la mitad hombre y la otra mitad hembras, y así está dicho, ¿no? Hembras. Después, por supuesto, de la mano de contrabandistas, sobre todo portugueses, siguen llegando negros. En 1539 es que se registra la primera venta de esclavos, la primera registrada, ¿no? Cuando se puso en almoneda pública a 2 esclavos que venían en la nao Santa María del navegante genovés León Pancaldo, que había declarado una arribada forzosa, ¿no? Para introducir a los esclavos sin licencia. Los habitantes de la ciudad exigían al cabildo que se les permitiera introducir esclavos, ¿no? Y en 1589 la South Sea Company adquiere autorización para ingresar esclavos en varios puertos, incluyendo Buenos Aires. En 1591 se introducen negros de Guinea, y en 1595 se le otorga al portugués Pedro López Reinel el permiso de introducir otros 600 negros directamente al puerto de Buenos Aires. En 1594 los comerciantes limeños, ¿no? Eternos rivales de los porteños, protestan contra esto, preocupados por la competencia, y llevan a la prohibición de introducir esclavos y otras mercaderías desde el Brasil y desde otras posesiones portuguesas, ¿no? Sin embargo, por supuesto, el arribo de esclavos continuó en forma irregular. Sin el comercio irregular, Buenos Aires no sería Buenos Aires, como decimos siempre, y el comercio negrero era uno de los más importantes. En 1629 el rey Felipe IV le otorga a su hermano el permiso para introducir 1.500 negros por un periodo que se extendía hasta 1636. En 1664, la primera audiencia de Buenos Aires se refiere a la escasez de mano de obra esclava. Pero tampoco esa mano de obra, digamos, tenía números demasiado deleznables. Entre 1645 y 1668, un 45% de los niños bautizados eran gente de color y algunos indios. ¿Por qué se suele decir que en Buenos Aires era bueno con los indios? Yo creo que tiene que ver con los indios, con los negros. Yo creo que tiene que ver en parte porque, bueno, como les comentaba, había una cierta flexibilidad
en cuanto al tratamiento de las diferencias étnicas, ¿no? Como dice el protagonista de Negro, el dolor del mundo en una oportunidad, ser negro no significa ser esclavo, ¿no? Él claramente es negro y no por eso era esclavo. En realidad también la sociedad porteña se basaba en otros criterios, como la fortuna, la legitimidad o no del nacimiento, el prestigio, la profesión, y había una cierta movilidad social entre los estratos vecinos, ¿no? No era que uno podía saltar de ser un esclavo negro a ser un rico contrabandista, pero había una cierta movilidad social entre los estratos más cercanos entre sí, ¿verdad? Yo creo que quizás por esto y por el hecho de haber sido empleados en tareas domésticas, ¿no? Por ser esclavos urbanos y domésticos, es que existe un poco esta idea de que nuestra sociedad fue un poco menos cruel que la sociedad de plantaciones, ¿no? Básicamente todas las tareas domésticas las realizaban esclavos negros. A propósito de esto es que estuve seleccionando estas citas de Negro el dolor del mundo, ¿no? Que me parecen también muy, muy útiles para ver un poco la cosmovisión que tenían los europeos en ese momento. Hay uno de los personajes que menciona que un español puede compartir una olla podrida con los perros, o husmear en el suelo como una rata buscando un real caído, pero no le pidan que renuncie a sus 4 o 5 esclavos con los que pavonearse por las plazas. Ellos, tener esclavos era toda una condición de estatus, ¿no? Y además había muchas tareas a las que un español no se asomaría siquiera. Y también a esto se hace referencia en el libro cuando se dice que el español solo admite la espada, la cruz, la ley y el comercio. Para la huerta pone al negro, para hacer ladrillos el negro, también para apilarlos uno encima del otro. ¿Han visto qué ricas son las morcillas que se echan en las brasas? Adivinen quién las hace, ¿verdad? Por eso casi todo, podemos decir que casi todo lo que excavamos, lo que encontramos, los arqueólogos que excavamos contextos domésticos en la ciudad de Buenos Aires, estamos tratando en realidad con objetos con los que trataron los esclavos, sea para hacer tareas para otros, sea para hacer las propias, ¿no? Muchas veces, además, a los esclavos se los tenía, como decíamos, de bien de prestigio. Es el caso de estos esclavos que se vestían, a los que se los vestía, ¿no? Para acompañar a las damas a la iglesia, llevarles el misal, el reclinatorio, ¿no? Y el manto para echar en los charcos, como dice la cita. Y también esos famosos negritos del coscorrón que tenían las señoras para descargarse, ¿no? Se suele decir que en Buenos Aires fuimos menos crueles con los negros porque también se les permitía a ellos vender algunas de sus artesanías o de sus producciones en el mercado. Y bueno, parte de esa pequeña fortuna que podían llegar a amasar, podían conservarla ellos, mientras que otra parte tenían que darla a sus amos, ¿no? Como hace esta protagonista, este personaje de la novela María Juliana, que vende roscas en la plaza para formarse su propio sustento, pero vamos a decirlo, en realidad la situación de la esclavitud es violenta por donde se la mire, y en realidad el hecho de estar sujeto o no a mayor o menor violencia física, o de gozar de mayores o menores libertades, tenía mucho que ver con la suerte particular que haya tenido cada esclavo, y no con una condición formalizada en la ciudad de Buenos Aires que nos distinguiera de ninguna otra aldea colonial en ese momento, ¿no? Luqui, te cedo la palabra para seguir haciendo esta reseña. Ok. Buenas tardes a todos. Para la primera mitad del siglo XVIII, el comercio esclavista toma una fuerte connotación, y en la zona de Retiro, lo que es el barrio Retiro, se instalan 2 compañías esclavistas. La primera fue la Compañía Francesa de Guinea,
que funcionó desde el año 1702 hasta el año 1713. La compañía francesa de Guinea importó a Buenos Aires 3.500 negros, que los convierten en 2.800 piezas de indias. Esta era una unidad de medida que utilizaban para la mercancía, que eran los esclavos. Luego de una disputa con Miguel de Ríguilos, que era un comerciante español, que le había alquilado la casa a la compañía francesa de Guinea, la compañía francesa se retira en el año 1704 a la zona sur de Buenos Aires. Y está ahí entre 1704 y 1706, está en ese lugar, y luego ya en 1713 la compañía desaparece. Para darle lugar a la compañía Mar del Sur, o conocida como la South Sea Company, que se establece también ahí en el Retiro. Acá estamos observando una imagen que se llama Vista de la Ciudad de Buenos Aires, es un dibujo anónimo francés del año 1709. Y podemos observar, digamos, una vista de la ciudad. A la izquierda de la imagen, está marcado ahí con la letra C, que después lo vamos a ver en mejor imagen. Ahí estaba el lugar de cautiverio de los esclavos de la Compañía de Guinea. Y a la derecha, esa es la Casa del Retiro, que era la casa del gobernador Robles, que fue asiento de la Compañía del Mar del Sur. La Compañía del Mar del Sur estaba autorizada a importar esclavos, 1.200 piezas de indias por año, de las cuales 400 se iban al interior, 800 quedaban en Buenos Aires. No todas venían de África, sino también había comercio desde Brasil, donde traían a otros esclavos. Esto era, digamos, un comercio ilegal, digamos, era contrabando, que desarrolló una gran actividad en la zona de lo que es el Retiro con estas compañías, con la Compañía del Sur, que fue la que ya estaba instalada. Bueno, acá en un recorte podemos observar, digamos, a la derecha, el lugar de asentamiento, digamos, era el depósito de esclavos de la Compañía Francesa de Guinea, y a la izquierda la casa del gobernador Robles, que fue asentamiento de la Compañía del Mar del Sur, con la South Sea Company. Como les había contado, cuando empiezan los conflictos entre españoles e ingleses, la compañía se disuelve en 1750 y pasa a manos de residentes españoles. Y entre ellos estaba el conde de Liniers, que era un hermano de Santiago de Liniers, y Martín de Álzaga. Martín de Álzaga fue dueño de los terrenos donde hoy está levantado el pasaje de Grano. Eran esclavistas y contrabandeaban africanos desde el continente, también de Brasil. Luego, en 1787, entra otra compañía, que es la Compañía de Filipinas, que estuvo a cargo de Martín de Zarratea, que era otro comerciante local, y bueno, compra una zona de retiro, pero después el Cabildo le prohíbe la actividad porque decía que iba a ser, digamos, perjudicial para la salud, debido a todos los malos hábitos y los olores que componían, digamos, estas compañías esclavistas, que generaban un mal ambiente en el sitio. Si podemos ver la otra imagen, por favor, la que sigue. Bueno, acá tenemos una pintura de Mauricio Rugendas, un alemán, es una pintura del año 1835, que se llama Cala de un barco negrero. Podemos observar lo que es el depósito, digamos, donde estaban los esclavos, la bodega, el barco, donde estaban todos los esclavos. Era un lugar de condiciones inhumanas, era todo un proceso, desde que los secuestraban en sus aldeas en África, los encerraban en un fuerte, y luego eran subidos a los barcos. Atestados. Hay récords de barcos que iban hasta 800 personas en la bodega, y imagínense lo que era viajar ahí adentro. O sea, iban todos prácticamente desnudos, o sea, la alimentación era muy mala. No llegaban todos vivos a destino, por estas condiciones. Algunos eran arrojados
directamente de la bodega cuando ya veía que estaban enfermos y que podían afectar al resto. Y el barco el viaje duraba 2 meses, a veces bastante largo, y bueno, no llegaban todos sanos, llegaban solamente los más fuertes. Podemos ver la otra imagen, por favor. Les recomiendo una película, se llama Amistad. Es la historia de un barco, es una historia verídica, un barco llamado Amistad, que muestra todo el proceso de cómo era el tráfico de esclavos, de que son secuestrados hasta que llegaban a destino. Es fuerte la película, pero bueno, la historia es que el barco, los mismos esclavos se amotinan y llegan a Estados Unidos, luego van a juicio y son liberados. Acá podemos ver una imagen de lo que eran las bodegas de los barcos en ese tiempo, ¿no? Miren la cantidad de esclavos que hay, como están todos hacinados en la bodega. Se contaban de cientos. Como les había comentado antes, hubo un récord de 900 esclavos adentro de una bodega, que es tremendo. Fue una de las migraciones forzadas más grandes de la historia de la humanidad, el tráfico de esclavos. Así que, Flavia, te cedo la palabra. Vamos a dialogar con Daniel Shabelson, arqueólogo, director del Centro de Arqueología Urbana, autor de Buenos Aires Negra e introductor de todo lo que es el estudio de la arqueología de la diáspora africana en la Argentina, y Marcelo Caruso, autor de la novela Negro el dolor del mundo, de donde tomé las citas que estuvieron ilustrando la charla de hoy. Quiero preguntarle en primer lugar a Marcelo, a ver si lo tengo por acá, a ver si lo encuentro, a Marcelo, ¿quién es Félix de Dios? ¿Quién es el protagonista de esta novela? ¿Y qué tiene de los negros anónimos que podemos estar nosotros recuperando o identificando en la arqueología de Buenos Aires? ¿Y qué tiene de caso especial? ¿No? En primer lugar te quiero preguntar eso y después voy a seguir pinchando con otras cosas. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero decir además que para mí es un honor, diría que inmerecido, el de compartir esta pantalla con Daniel Shabelson, a quien he leído, por supuesto. En lo que respecta a Félix, Félix en realidad es un personaje histórico que aparece en los acuerdos del Cabildo de 1753 como un negro que es comprado para ser verdugo y al año es condenado por ladrón famoso, que era una figura de las viejas legislación de Alfonso el Sabio y que automáticamente significaba condena a muerte. En ese momento yo, cuando recibí esa noticia, que la leí en el diario, yo sentí que era una de las cosas más extraordinarias y espantosas que había leído en mi vida, ¿no? Ser esclavo, que era la peor de las condiciones, para ser verdugo, que era el peor de los trabajos, con el peor de los finales, que era ser condenado a muerte. Me imaginé una situación también, ¿qué sería de ese hombre si ese hombre, en lugar de ser criado como esclavo, hubiera sido criado como libre y se hubiera encontrado con esa situación? Tuve la enorme fortuna de contarle a una gran escritora, Silvia Iparraguirre, esta historia que se me está ocurriendo, y ella, de un viaje a Cuba, me trajo la única autobiografía de un esclavo negro que existe, en castellano al menos, que es la de un cubano, Juan Francisco Manzano, un esclavo del siglo XIX. Y ahí encontré, gracias, la confirmación de lo que se me estaba ocurriendo. Porque en esa, de alguna manera, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Por una condesa. Bueno, por una condesa
y es criado como el hijo de su vejez, hasta que esta condesa muere y los herederos, ¿qué hacen con el negrito? Lo mandan a una estancia de explotación de la caña de azúcar, donde padece los mil y uno ultrajes. Bueno, esa es la idea literaria, digamos. Después significó zambullirme en el tremendo mundo del comercio de esclavos y sacarme de encima esa idea que nos dieron en el colegio de que, por supuesto, en Buenos Aires los esclavos eran parte de la familia, como uno ahora querría un perrito, digamos, ¿no? Sí, que infantiliza siempre y bueno, sí, inclusive cuando uno busca la iconografía, siempre el negrito es un niño. Sí, además yo pienso que la generación del 80 y alguna anterior también, tuvieron que encontrar esta manera de salvar a sus propios progenitores, digamos, a la generación precedente, que eran pro-hombres, pero que habían sido esclavistas, como el fundador de San Isidro, Domingo de Acasuso, que en el siglo XVIII encabezaba el top 5, digamos, de los esclavistas, ¿no? E inclusive hablemos de las órdenes religiosas, ¿no? Entre las que estaban no solo los dominicos y los jesuitas, sino también, incluso, los franciscanos, ¿no? En flagrante contradicción con los preceptos de su orden. En fin, eso es aproximado. Recién cuando vos hablabas, ¿sabés de qué me acordaba? Me estaba acordando de un episodio que cuenta con Color Corvo en Córdoba. Y el episodio yo creo que señala muy bien cuál era la condición del esclavo y del negro, aunque no fuera esclavo, en nuestra colonia. Con Color Corvo es hacia fines del siglo XVIII, en su viaje por Sudamérica, cuenta de un escándalo que se arma con una negra que está vestida como blanca. Es decir, que esa pobre negra padece las mil y una, inclusive creo que, ya no recuerdo, pero me parece que es bastante castigada por el simple hecho de vestirse como una señora blanca, como una española de condición. Como se le dice a Félix, ¿no?, en la novela, que en realidad su crimen ya es el hablar como habla, el vestirse como se viste, ¿no? Sí, Cualquiera hasta hubiera por los deseado zapatos que condenarlo tiene. solo claro, por estar desafiando estos conceptos. Sí, para mí fue una verdadera revelación meterme en la historia a raíz de esta cuestión que leí en el diario una vez, porque, bueno, a todos, en el 25 de mayo, ¿a cuántos le habrán puesto corcho quemado en la cara para transformarlos en negritos y vender mazamorras y empanadas calientes que queman los dientes? La triste realidad es que el Río de la Plata fue tremendamente esclavista, que fue un lugar de enorme comercio, que fue una entrada de dinero y de riqueza tremenda, y que además contaba con la enorme ventaja de esta gran distancia, como para que no solamente el comercio blanco fuera, sino también comercio de negros en negro, ¿no? Para decirlo con lenguaje actual. En fin, eso es más o menos lo que movió toda una revolución en mi visión de lo que fue la historia del Río de la Plata. Oh, no te oigo. Muy bien, ahora sí. Ahora sí. Y le quiero preguntar a Daniel, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo viste, cómo advertiste esta necesidad de empezar a hacer una arqueología
de la diáspora africana en Argentina, y qué recepción tuvo esta inquietud tuya en un primer momento. Hola a todos. La historia es absolutamente diferente, pero en el fondo es muy similar a la de Marcelo, a quien le envidio con sana envidia, digamos, la capacidad de imaginar situaciones, cosa que los que a veces hacemos este tipo de actividades como la arqueología, tenemos bastante poca imaginación y somos bastante duros en nuestro pensamiento. Ojalá, y lo digo en serio, ¿no? Ojalá lo hubiera podido en ese momento. Sí, haber transformado esto en... Sí, es como que está mal visto imaginar cosas, ¿no? Pero va. Mira, en la década de los 90, que obviamente yo no había nacido, pero no importa, en la década de los 90, haciendo arqueología ya desde hace mucho tiempo, encontrábamos cosas que no nos cerraban, es decir, todos habíamos sido formados en un campo en el cual los objetos de la vida cotidiana o eran de blancos criollos, ¿no? O indígenas. Y eso era como los dos polos en los cuales se movía nuestra historia. Pero encontrábamos cosas que no cerraban, que no eran ni de uno ni de otro. Y esto fue lo que en 92, 93, a pensar, bueno, acá hay un tercero, ¿no? Es decir, esta sociedad no era no estaba tan clara, había más personajes metidos en esto. Por supuesto, eso era como pecado, ¿no? Es decir, era hablar de algo que, si ya estaba todo resuelto, ¿para qué me venís a hacer lío con todas estas cosas? Por suerte o por desgracia, yo tenía bastante contacto con arqueólogos del exterior, especialmente de Estados Unidos, que cuando vieron eso dijeron, vení para acá que tenemos que enseñarte un montón de cosas. Y tuve la suerte de poder trabajar con gente que ya en el exterior todo esto lo tenía procesado, superado y lo estaba haciendo, que era la arqueología de la diáspora africana. Incluso hasta los términos como afroamericano, que tampoco se utilizaba, en fin. Y bueno, eso para mí fue una lección bastante fuerte y entendí que había que volver, ponerse a revisar todo eso, ver si podíamos encontrar sitios donde excavar, que hayan sido sitios donde vivió, trabajó o lugares utilizados por la población africana. Ahora por suerte estamos excavando, bueno, ahora no, ahora estamos todos encerrados, pero estamos excavando una capilla en la ciudad de Paraná, es decir, que estamos ya haciendo una arqueología de los sitios construidos por la población afro, aunque después, por supuesto, se lo apropió la iglesia y terminó siendo una capilla, ¿no? Bueno, eso fue el principio, y acá les cuento la triste anécdota. Lo primero que se me ocurrió, primero era ver si alguien había escrito algo, y empecé a encontrar que en la década de 1920 y 1930, alguien había encontrado de absoluta casualidad, buscando otra cosa, buscando cementerios indígenas, había encontrado un lugar que se llamaba, ya no existe más, ya está destruido, Arroyo de Leyes, en la provincia de Entre Ríos. Ahí se encontró un enorme cementerio que fue saqueado a lo largo de 20 años. Y era un sitio, esto que se llamaban los quilombos, ¿no? Es decir, los sitios donde se refugiaban la población esclava que huía de Santa Fe la Vieja. Y desde el siglo XVII, siglo XVII tardío, se estuvieron refugiando y eran enterrados en ese lugar. Lo interesante fue que estos arqueólogos, bueno, gente de excelente voluntad para dedicarse a eso en 1928, imagínense que había que tener muchas ganas, ¿no? Porque dinero seguro que no ganaban. Bueno, todo sigue igual, ¿no? Entonces encontró un montón de vasijas de cerámica, muy, muy lindas, muy interesantes, muy grandes,
y además históricamente un valor incalculable. Se hicieron varias exposiciones hasta que el consenso de los arqueólogos decidió que no podían existir, que si no eran indígenas ni eran blancas, no eran nada, por lo tanto no existían, con lo cual hubo que romperlas y tirarlas a la basura. Y se destruyó la colección, a tal grado que, salvo una persona en el año 55, nunca más nadie volvió a escribir hasta la década de los 80 respecto a esa colección, porque quedó marcada como algo que no podía existir, no podía ser que esta gente hubiera existido y que dejara un registro material. Bueno, esa fue la lección que a mí me sacudió, ¿no? De decir, bueno, la pucha, esto es más complicado de lo que pensaba. De ahí que, bueno, escribí ese librito Buenos Aires Negra. Hoy uno lo ve, me ofrecieron reeditarlo y no quise, porque habría que escribirlo de nuevo, porque todo ha cambiado, toda nuestra forma de ver, de pensar, de entender. Pero en ese momento por lo menos abrió el tema, ¿no? Y bueno, qué sé yo, hice lo que pude con bastante dolor, a tal grado que durante muchos años no volví a escribir absolutamente nada sobre el tema de la arqueología afro, porque para mí era bastante doloroso, porque es muy doloroso la arqueología de cualquier grupo, no digo minoritario porque no era minoritario, pero marginado o despreciado por el resto de la sociedad, ¿no? Hacer arqueología del racismo, es una cosa realmente que a uno le pega fuerte. Bueno, así fue como empezamos y después siguieron los más jóvenes, ¿no? Ahí está Flavia y todos los que han seguido con todo esto, que es fantástico, ¿no? Y aunque piensen distinto, qué sé yo, vayamos cambiando y la ciencia vaya avanzando. Bueno, está bien, así es, ¿no? Siempre que es bueno poder demostrar que los anteriores estaban equivocados y que vamos creciendo. La ciencia es la ciencia, ¿no? Mira, Bueno, eso es. te me adelantaste a otra de las preguntas que era, bueno, cuánto había crecido o cambiado el campo, creo que lo fuiste explicando. Ahora, por suerte, contamos con muchos, con varios, nunca son muchos, nunca son demasiados, pero hay varios investigadores, ¿no? No solamente en Buenos Aires, sino sobre todo en Tucumán también, que está Soledad Valle, que hizo su tesis, bueno, y un montón de gente que se va acercando al tema en la Argentina, y bueno, y que además es un tema que no tiene fronteras, ¿no? Porque cualquiera que haga arqueología de la diáspora tiene que leer lo que sucede y sucedió en otros lugares unidos por esta misma diáspora. Y vos decías, hicimos lo que pudimos, qué sé yo, bueno, la verdad es que hoy reflexionaba sobre esto, de que si uno busca un libro sobre los afroargentinos en Buenos Aires, no encuentra un libro que no sea el tuyo. Encuentra monografías, encuentra papers, encuentra, bueno, un poco estoy respondiendo mientras charlo algunas de las preguntas en el chat, ¿no? Que preguntan por datos puntuales. Hay muchos estudios estadísticos de historiadores que han estudiado la demografía y que entonces con distintas fuentes y distintos criterios llegan a distintos resultados sobre la presencia afro en el pasado de Buenos Aires, pero lo cierto es que el único libro como tal es el tuyo. Es decir que es hora de que se reedite, espero con ansias que se lo haga, y sigue siendo un material de referencia para cualquiera que se acerque a esa temática. Por otro lado, te quiero trasladar, Daniel, la pregunta, que es una pregunta que te suelen hacer mucho, y que yo creo que la pregunta en sí deriva de un error, ¿no? O de una concepción muy, muy arraigada, pero que bueno, en oportunidades como esta es que tenemos que aprovechar para desarraigar, que es ¿por qué no están más? ¿Qué pasó con los afro? Yo creo que la misma pregunta contiene una invisibilización, ¿no? Pero no creo que sea culpa de quien la hace la pregunta, sino que es una consecuencia de todo este blanqueamiento de la historia del que ustedes estaban hablando. Pero si nos podés dar algunos datos históricos de qué sucedió luego de 1853, por poner una fecha, ¿no? Luego de
de que todos fueron liberados, por decirlo de una manera un poco ingenua. ¿Qué sucedió con esta población africana y afrodescendiente en la Argentina? Mira, primero, perdón, una pequeñísima, mínima corrección, hubo esclavitud en la ciudad de Buenos Aires hasta 1861, no hasta el 53, sí, porque sí. Buenos Por Aires... eso digo en forma algo ingenua, además. Digamos, sí, no, pero además Buenos Aires no firma la Constitución Nacional hasta que termina la Confederación. Con lo cual la esclavitud siguió. También nos siguen diciendo que en 1813, y se ve que nunca leyeron, pero es un panfleto, un folleto la asamblea, es decir, son 10 páginas. La pueden leer y es fantástico, porque tiene el impresor, el editor original, muy astuto, ¿no? Realmente de una modernidad increíble, porque vienen las frases, los enunciados de la asamblea en letra grande, y después viene una letra chiquitita abajo de cada una de las frases. Es igual que nuestros contratos de hoy en día, ¿vieron cuando firman? Que le dicen firme acá y uno no lee lo que dice del lado de atrás, y después nos enganchan. Bueno, es igual. Decía, a partir de la fecha que... Y lo que decía abajo chiquitito es, después de servir 20 años al patrón y 16 años si son mujeres. Es decir que, ojo, lo cual corría el tema de 1813 a 1833, ¿no es cierto? O algunos, en el caso de las mujeres, un poco antes, y es el lío que le tocó a Rosas, que tuvo que volver a patear la pelota para adelante, y así se siguió a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Es decir, es una historia muy complicada, pero hay un doble proceso. Uno es el proceso de invisibilización, el proceso de no verlos, el proceso de no censarlo, el proceso de confundir Vos no querías usar la palabra raza, y es perfecto, las razas no existen. Es decir, es parte también de la construcción de la historia, ¿no? Pero sí el confundir, o cuando uno ve una persona con un conjunto de rasgos y una tez como la mía, sí, o más oscura todavía, aunque la mía es rusa, digamos, pero bueno, pero pensar que son descendientes... pensar que son descendientes de la población indígena, y en realidad son resultado de estas largas historias de la población afroargentina a lo largo de los siglos, y lo que vemos en la calle, si miramos con detenimiento, es ese 33% de la población de Buenos Aires que era afroargentina, ¿no es cierto? O bueno, todavía no existía, no se llamaba Argentina y no era Argentina, de esta que fue colonia y que tuvo tantas provincias unidas, que tuvo tantos nombres. Pero era población afro porque ya estaba instalada o descendiente en América, y no eran únicamente africanos trasladados. Lo que hubo es un proceso por la propia población, que es lógico, ¿no? En cualquier diáspora, un proceso de intentar o de tratar de integrarse, es decir, era para muchos una aspiración poder blanquear la familia. Y tenemos muchos datos, y muchas incluso hasta fotografías, ¿no? Que la abuela era totalmente negra y ya la nieta era bastante blanquecita, como para encontrarle, ¿no es cierto?, un maridito más blanco. Eso era un proceso que, bueno, era lógico, ¿no es cierto? Es razonable. Por otro lado, a Buenos Aires se empieza a reducir, y a de ser corto, porque es un tema larguísimo y re polémico, a partir de 1806-07, que Inglaterra empieza a boicotear los barcos que vienen hacia América con esclavos, es decir, a partir de que ellos suprimen la esclavitud. Entonces empieza a raliar la cantidad de barcos negreros que entran al puerto de Buenos Aires, o al otro gran puerto negrero, que ahí sí era para blanquear, palabra moderna, ¿no es cierto?, para que puedan entrar esta gente de contrabando, que era Carmen de Patagones. Si no, ¿para qué creen que había un fuerte en el medio de la nada
sobre el Río Negro donde no entraba nadie, y era precisamente para que los barcos que venían de Brasil, que a su vez venían desde África, ¿no es cierto?, paraban en Río, o paraban en Santa Catarina, o paraban por ahí, y de ahí entraban por el Río Negro, y en Carmen de Patagones pasaban a ser locales, ya no llegaban desde afuera. Entonces después el barco podía volver a Buenos Aires y estaba dentro del mismo territorio. Entonces no los estaban trayendo desde afuera, los estaban trayendo de acá mismo. Alguien les debía hacer un papelito y ya está. Es decir, lo compraba directamente en Patagones. Alguien habló antes de Alfaro, ¿no es cierto, Marcelo? Sobre el que De Acasuso, fue... No, pensaba, perdón, ¿no? estabas hablando de San Isidro de Acasuso. El que fue el primer intendente de San Isidro, precisamente, ¿saben lo que hacía? Se había comprado las tierras que estaban en la entrada del río. Entonces, cuando venía el barco brasilero, lo asaltaba. Le afanaba a los negros, los tenía en su estancia, y después los revendía. Por eso, cuando es la guerra con Brasil, el primer puerto que atacan es Carmen de Patagones. Si no, ¿para qué lo van a atacar? Y por eso los ingleses también, y así sucesivamente, Carmen de Patagones era un sitio que se intentaba parar todo el tráfico que se hacía por ahí. Es decir, siempre fuimos muy hábiles para el contrabando, fuimos muy hábiles para truchar cosas. Buenos Aires no tenía puerto, entonces ¿a qué puerto venía? Si no tenía puerto, tenía prohibido comerciar. Bueno, es el famoso, estos barcos de arribada, que era una truchada que había inventado el Cabildo para darle permiso para que puedan entrar. Por supuesto que ahí lo que funcionaba era lo que hoy llamamos la coima, ¿no es cierto? Pero bueno, está bien, esa era nuestra historia, y recordemos que no era ilegal la esclavitud ni el comercio de esclavos, estaba permitida. Entonces, tampoco estaban haciendo nada prohibido. Bueno, ¿Y qué ya me pasó fui con del tema. ellos? ¿Qué pasó con ellos? Era Bueno, la incógnita de muchos. ¿Y por qué en Uruguay la empieza presencia afro es mayor o más visible que en Argentina? la segunda parte, ya no te la puedo contestar. La primera, empieza a reducirse el número de africanos que llegan, empieza un proceso de blanqueamiento muy rápido, hay una continúa la mortandad que era muy grande, especialmente de los recién nacidos o de los chicos. Recuerden que los que llegaban en su enorme mayoría eran chicos, y el documento que vos nos leíste al principio lo muestra, ¿no? Es decir, el chico es el único que vale 200 pesos. Todos los demás, que eran ancianos de 30 o de 40, esos ya valen 40, 50, 60 pesos. Es decir, ya no les eran demasiado útiles. Entonces, hay un proceso complejo, después vienen las guerras, las famosas, la guerra del Paraguay fue un genocidio, la guerra contra Paraguay, ¿no es cierto? Después tendríamos que por fin usar el nombre adecuado, ¿no es cierto? Pues nosotros somos los agresores, no somos los brasileros. Y ahí murieron decenas de miles de soldados de origen afro, que fue realmente una masacre, y termina con las pestes del cólera, la fiebre amarilla y todo este tipo de pandemias de las que ya medio las tenemos olvidadas, que se cebaron precisamente con la población de menos recursos, la población más pobre, digamos. Parece historia moderna, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esa población eran los afroargentinos o descendientes, que no han desaparecido, siguen existiendo, siguen estando activos, siguen teniendo sus asociaciones y siguen luchando por sus derechos, aunque a veces no los escuchamos. Sí, y desde un punto de vista más biologicista, que yo en general tiendo a evitar, pero que a veces es muy efectivo, hay que decir que los estudios de nuestro mismo ADN indican que tenemos una presencia afro muy fuerte entre la población argentina, ¿no? Es decir, que esa desaparición que teóricamente hubo de todo el componente afro, en realidad tiene más que ver con una percepción derivada de nuestra historia blanqueada que de una desaparición física, ¿no?
las mezclas o el mestizaje que yo criticaba la palabra hace algunas charlas porque me sonaba como animalizarnos, ¿no? Pero este cruce entre distintos grupos étnicos genera esta invisibilidad también, que es marcada cuando no hay una visibilización de los aspectos culturales, ¿no? Porque uno puede hacer lo que quiera, digamos, por debajo de las sábanas, pero puede seguir conservando sus tradiciones y sus cultos y sus formas de actuar. Y lo que sucedió acá me parece es que también hubo un combate contra esa cultura afro, que no la veo tan, estoy hablando un poco sin saber demasiado, pero no lo veo tan fuerte en Uruguay. Y quizás es ese rescate desde lo cultural, o esa persistencia desde lo cultural, lo que hace que en Uruguay se vea más el fenómeno Flavia, afro. Dime. Digo esto y termino, y ya no hablo más para no hinchar. No, te iba a preguntar más. Pensá que si tenemos que buscar las dos palabras más significativas o más representativas de la porteñidad, si es que eso existe, ¿no? Son dos palabras africanas, el tango y el bombo. Uh-huh. Es decir, sí. y me parece que eso es reconocer que nuestro lunfardo, los tamangos, el matungo, El mondongo. qué sé yo, hay miles el mondongo, bueno, las minas, es decir, la mucama. Tenemos miles de términos que seguimos utilizando a diario sin entender cuál es el origen de todos esos términos y sin asumir la importancia que tiene eso en la construcción de nuestra identidad como argentinos. Mira, un pequeño detalle. Preguntaba el cuantificarlo, qué pasa, cómo es el final de esto. Si el 30% de la población de Buenos Aires era afrodescendiente, eso significa que estamos hablando que 30, 40.000 personas, llega 1 millón de inmigrantes claro, de Europa, ¿no es cierto? 1 millón. 1 millón es una cifra demencial si la ponemos al lado de 30 o si quieren 40.000 o si quieren 50.000. Con lo cual, lo que es el 30 y pico por ciento se transforma en un 1%, o en un 2 o en un 3%, claro, aunque fuera un 5%. Bueno, digamos, ahí se diluye todo. Exacto. Gracias. Un poco hablando de esto de la persistencia de algunos hechos culturales y de esta revitalización de las identidades afro que están protagonizando los mismos afrodescendientes de tronco colonial en Argentina y en tantos otros lugares, ¿no? Pero de otros lugares estamos más acostumbrados, capaz en el caso de la Argentina no hay mucha difusión de estas prácticas, de estas asociaciones, como decía Daniel, ¿no? que recuperan y persisten y resisten en estas identidades afro. Les voy a leer un fragmento de Negro el dolor del mundo que me parece que tiene mucho que ver con esto de sentirse negro, ¿no? Está narrando un episodio en el que el protagonista, que como ya dijimos es un negro libre, que cae en desgracia, no voy a decir es vendido como esclavo, porque no es vendido como esclavo, es comprado como esclavo, y esto es el inicio de sus peripecias, de su desgracia, de esto de tener que elegir entre matar o morir para preservar su vida y la de su mujer amada, ¿no? Él es llevado a una de las barracas junto con Pascual, quien era un esclavo de su familia, de la familia en la que Félix era el hijo adoptivo, ¿verdad? Y por la noche los negros empiezan a invocar a Zambe. Y Pascual le traduce a Félix lo que están diciendo, ¿no? La voz continuó recitando, pero Pascual no tradujo más.
El resto, los que hacían el coro, habían comenzado a ritmarse y a contestar cada vez con mayor fuerza, machacando, repitiendo, subiendo en intensidad. Ahora a Pascual le tembló la voz, mientras recogía la lumbre y volvía a ponerse de pie. Dice que el sol los va a separar y va a traer mucho dolor, pero que no van a olvidar la historia, ni al Dios, ni... Dejó de hablar. Félix siguió el resplandor de la lumbre en su mano, haciendo aparecer las caras de entre la oscuridad, los cuerpos en el piso, brazos, cadenas, la blancura de unos ojos húmedos que le devolvían la mirada. Pascual siguió pronunciando, Zambe, y fue tocando esos brazos, esos pies encadenados, hasta que al fin con un sollozo exclamó, son gente mía, son gente mía. Por primera vez en su vida, Félix sintió lo que significaba ser negro. Me tomé el atrevimiento de sacar un fragmento para terminar con esa frase, ¿no? Félix, quien había sido criado como blanco, supo en la esclavitud lo que significaba ser negro, y lo supo a partir de un rito religioso, ¿no? En el que estos esclavos en la barraca ritmaban y repetían estas invocaciones a sus divinidades. También los invitamos a los distintos eventos que se están organizando en modalidad virtual desde Casa Lepage. Y Patri, tenés, y los remitimos a las redes, donde pueden además descargar esta y las charlas anteriores, pero ver en YouTube, y enterarse de todas las propuestas que se hacen desde Casa Lepage durante la cuarentena, y que van a seguir con otras modalidades seguramente también después. Va el agradecimiento, por supuesto, a Flavia, a Lucas, a Marcelo y también a Daniel. Quisiera contar una sola anécdota para dar también una idea de qué sucedió con los afrodescendientes. Es muy interesante seguir a veces el hilo de una familia o de un matrimonio, para decirlo más claramente, ¿no? El hilo sucesorio de ese matrimonio. Porque de un esclavo negro se pasa a un liberto. Cuando ese liberto, en los documentos, ¿no? Los hijos suelen ser morenos, y si tienen algún tipo de éxito económico, dejan el mote de moreno y pasan a ser personas como el resto. El éxito económico en algunos de estos individuos también significaba el blanqueamiento, para decirlo, ¿no? Se les salía el estigma, se les sacaba el estigma de los documentos, y era una aspiración también, porque eso significaba también la adquisición de derechos que como negros o como libertos o como pardos no tenían. Y es muy interesante seguirlo, porque se ve que en 2 o 3 generaciones los que habían sido negros pasaban a ser criollos, pasaban a ser gente, para decirlo de algún modo brutal. Nada más, eso solo, y agradecerles muchísimo la invitación y las palabras acerca de mi libro, que sin rigor histórico fue fruto de muchísima investigación y también de muchísimas amarguras y tristezas, porque entrar en estas vidas para mí fue una cosa bastante dura. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Gracias, buen fin de semana. Chao.